empezar nuestro tema de hoy viendo, ¿sí?, un video del doctor Paenza, un fragmento de un video. Acá yo les sugiero este video para ver porque da muchas ideas sobre las nociones de límite, ¿sí? Pero nosotros vamos a empezar viendo un fragmento de ese video que tiene que ver con una noción de límite, ¿sí?, desde el punto de vista geométrico. Les voy entonces a compartir ese video. ¿Se ve el video? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, lo avanzo. Me contestan por el chat si hay algún problema con el audio o no, por favor. Bueno, ¿qué les pareció esta idea? ¿Sí? ¿Cómo, sí, tomando pequeños segmentos y cada vez más pequeños, ¿sí?, tomando pequeños segmentos, y digo, no un segmento, o sea, recién decíamos, para determinar cuál es el perímetro de la circunferencia, decimos, podemos determinar o acercarnos, ¿sí?, a esta idea de determinar cuál es ese perímetro a través de un polígono inscripto. Cada uno de los segmentitos de los polígonos, cuanto más chiquitos sean, mayor va a ser ¿qué? La cantidad de segmentos que tengo que contar. Por eso decimos, cada vez es más grande, es un polígono cada vez de más lados. Entonces, cuanto más lados tengo, ¿qué ocurre? Más chiquito es el segmento de cada uno de esos lados y más me acerco ¿a qué? A cómo es la circunferencia, ¿sí? Y entonces, el límite, ¿sí?, el límite de ese polígono, ¿sí?, de todos esos segmentos que van formando el polígono, el límite va a estar dado ¿por qué? Por la circunferencia. Estamos en el límite. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo desde el punto de vista un poco como lo vamos a ver nosotros, que tiene que ver más que nada con la idea de las funciones y sus gráficas. Vamos a ver entonces un ejemplo desde la función lineal. Tenemos entonces acá una función lineal, la función es x más 1. La tenemos acá representada gráficamente. Y tenemos tomado acá un entorno reducido del punto 2, ¿sí? El entorno tiene un radio, en este caso hemos puesto 0,5, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué ocurre si me acerco por derecha y por izquierda al punto 2, que es el centro del entorno que estamos describiendo. ¿Qué ocurre? ¿A dónde se acerca o a dónde tiende la función? Entonces, en X me acerco a 2, en Y, que es lo que miro, hacia dónde tiende la función, hacia qué valor me acerco, ¿sí?, a cuál es el valor de tendencia, ¿sí?, de la función, cuál es el límite, en definitiva, para la función para cuando X tiende a 2. ¿Cómo? ¿A 2,5? Perdón, no se entiende. No, justo se te cortó a vos y parece que estabas esperando que alguien responda. Que te responda qué corazón. No importa, no importa. Bueno, entonces, voy a poner la animación, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Nos acercamos a x igual a 2 por izquierda y por derecha, y entonces vemos a través de estas líneas horizontales hacia qué valor de la función nos vamos acercando. ¿Y qué dicen ustedes? ¿A dónde nos acercamos? Hacia 3. En Y lo vamos hacia Al 3 y al 2. Nos acercamos a 3. Entonces, cuando x tiende a 2, ¿sí?, el límite o el valor de al que nos acercamos como valor de la función es el valor 3. Entonces ya vamos viendo que la idea del límite, si el límite como resultado del cálculo, que nos da un valor de y, una altura, ¿sí? Entonces nos acercamos para valores de x a un valor determinado, ¿sí?, a través de ¿qué? De un entorno reducido, de un punto 2, que es punto de acumulación, ¿sí?
no nos interesa qué pasa en 2, sino que lo que nos interesa que es estudiar o analizar qué pasa en las inmediaciones de 2, ¿sí? Entonces por eso me acerco a 2 por derecha y por izquierda y voy viendo hacia dónde me acerco como límite, a qué valor tiende la función. Y ahí vemos que tiende al valor 3, ¿sí? Entonces, cuando me acerco por izquierda al valor 2, acá ven esta distancia, ¿sí? Esta horizontal de acercamiento hacia 2 es 1,68, y esta horizontal de acercamiento hacia 2, acá por la derecha, 2,21. Me voy acercando, ¿sí? Por esos valores de X. Y acá voy viendo cómo van cambiando las alturas, a qué valor me voy acercando por debajo, ¿sí? Y por arriba. Por abajo me acerco a ¿dónde? A 3, por 2, 61, 62 va creciendo. Y por encima, ¿sí? Como me acerco a 3, pero por valores más grandes. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Sí, profe. Profe, disculpe que le interrumpa. O sea que la idea del límite es ver qué tan cerca del punto entre 3 y 2 puede llevar una función. No es entre 3 y 2, ¿sí? Sino que me acerco por valores de X a un valor determinado, considerando qué cosa, un entorno reducido del punto, sin importar qué pasa en 2, y entonces quiero ver a dónde tiende la función, ¿sí? ¿A dónde tiende? ¿A dónde se acerca cuando yo me acerco al 2? Y bueno, en este caso, ¿a dónde se acerca? Al valor 3. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Profe, entonces quiere decir que 2 es un valor arbitrario que yo le doy a X. O sea que podría haber sido otro valor de la recta X. 2, en este caso, es el valor de estudio, el valor que estoy analizando. ¿Qué pasa cuando me acerco a 2? En este caso es un valor cualquiera porque les quiero acercar la idea, ¿sí? Pero, bueno, según el problema del que se trate, será un valor de interés, ¿sí? Según el problema del que se trate, el campo en el que estemos resolviendo el límite. Y entonces vamos a avanzar en lo que es la definición formal del límite, la definición a partir de esta simbología, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a decir. Límite para cuando x tiende a de la función o de f de x es igual a L, o el valor del límite, si solo sí que ocurre. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, de manera que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite puede hacerse tan pequeña como se quiera, considerando valores de x suficientemente próximos al valor a. Vamos a decir que delta y epsilon, ¿sí? Si ustedes recuerdan las definiciones de entorno, ¿sí? Son ¿qué cosa? Los radios o semiamplitudes de los entornos respectivos. Entonces, delta y epsilon son valores positivos, ¿sí? Por ser son radios, pero son pequeños, muy pequeños. Y además los valores A y L, o sea, el valor que estoy analizando, y el valor del límite son números finitos. Entonces vamos a decir que una función tiene límite finito en un punto x igual a de acumulación de su dominio, ¿sí? Cuando la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite puede hacerse tan pequeña como se quiera, considerando los valores de x suficientemente próximos a A. Recordemos que esta notación nos indicaba ¿qué cosa? Un entorno reducido del punto A, ¿sí? El entorno se refiere a un entorno de centro A y radio delta. Y en cambio, este entorno, que no tiene esta parte de la notación, simplemente se refiere a ¿qué? A un entorno simétrico. ¿Un entorno simétrico de quién?
un entorno simétrico de L, ¿sí? El valor del límite. Veamos cómo sería esto gráficamente. Tenemos una función igual a f de x, ¿sí? Un punto A, y lo que determinamos es un entorno reducido del punto A, ¿sí? Que va a estar dado por el intervalo abierto A menos delta, A más delta, sin considerar el punto A, y acá tenemos un entorno simétrico, ¿sí? De L, que se da a partir de ¿qué? De este entorno reducido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que a cualquier valor que asuma x, o sea, valores entre qué y qué, entre a menos delta y a más delta, sin considerar el punto A, le va a corresponder ¿qué cosa? Un valor de la función, ¿sí? Una altura, ¿sí? Un valor de y que va a estar comprendido entre qué y qué, entre L menos epsilon y L más epsilon, ¿sí? Entonces, entorno reducido de A, entorno simétrico de L. Díganme si se entienden estas ideas. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces todo lo que acabamos de ver, ¿sí? A partir de esta notación simbólica, está relacionado con esto que acabo de decir en el gráfico y con las ideas de los entornos que habíamos visto. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Un ejemplo, otro ejemplo en realidad, ¿sí? De un GeoGebra, como para seguir afianzando esta idea. ¿Sí? Vamos a verlo para una función cuadrática. En este caso tenemos determinado, ¿sí? Vamos a analizar x, o nuestro a va a ser el valor 2, tenemos determinado, ¿sí? Un entorno reducido del punto con un radio, ¿sí? De 0,5. Entonces, para ese radio de 0,5, respecto de, para ese entorno con radio 0,5, ¿sí? Respecto de 2, o sea, para el entorno reducido de 2, vamos a ver, ¿sí? A medida que en este entorno, ¿sí? Los valores de x, ¿sí? Se van acercando, distintos valores de x se acercan al valor 2, a donde tiende el límite de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? A medida que nos acercamos a 2, por la derecha y por la izquierda de 2, ¿sí? El límite de la función, ¿cuál va a ser? A dónde se acercan las rayitas horizontales, digamos. A3. ¿3 sería? A3. 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 Claro, exacto. Para este caso, ¿sí? Me acerco a x igual a 2 y el límite de la función va a ser en ese caso 3. Nuevamente, cuando me acerco a 2 por la izquierda, o sea, esta rayita turquesa, ¿sí? A medida que me acerco a 2, los valores de x que va asumiendo, ¿sí? En ese entorno, ¿sí? Acá los podemos ir viendo, unos 1,72, 86, 88, etcétera, hasta acercarnos a 2. Y si nos acercamos por derecha, acá vemos que nos acercamos por valores mayores que 2, ¿sí? Y se va haciendo cada vez más chiquita, ¿qué cosa? Esa distancia, ¿sí? Y para interpretar qué es lo que ocurre, ¿sí? Con las distintas alturas, acá vemos, ¿sí? La altura cuando me acerco a x por derecha, ¿sí? Se acerca desde 2, y algo hacia 3, y cuando me acerco, ¿sí? Por valores de x mayores que 2, o sea, por derecha, la altura, ¿sí? Vamos viendo que se acerca a el valor 3, pero por valores mayores que 3. Que veamos un video que también ayuda a afianzar la idea esta de límite. La idea que el valor del límite tiene que ver con un valor de y. Vamos a ver de trabajar con la definición para entender un poco más qué relación hay entre estos entornos que estamos planteando acá y la relación además que existe entre los valores de epsilon y de delta, ¿sí? Para eso está propuesta esta función que es 2x más 1. Y lo que vamos a hacer es comenzar trabajando con este entorno para darle la forma a lo que dice acá
a este otro entorno, ¿sí? Vamos a buscar de darle esta forma, ¿sí? Para poder ver esto, esta relación que les acababa de decir. Entonces, partimos con esta función y vamos a plantear esto, el valor absoluto de la diferencia entre la función y el límite, ¿sí? Entonces, para poder plantear esto, ¿qué necesitamos? Calcular el valor de L. ¿Cómo lo calculamos ese valor del límite? ¿Qué hacemos? Decimos, tomamos la función 2x más 1 y como queremos ver qué pasa para cuando x tiende a 1, vamos a reemplazar el valor de x por 1. Entonces nos queda 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, el valor del límite para cuando x tiende a 1 para esta función es 3. Entonces podemos reemplazar acá. ¿Qué dice acá? F de x. Nuestra función es 2x más 1. ¿Qué dice acá? Valor del límite. Lo acabamos de calcular, el límite vale 3. Entonces, liberamos el paréntesis, nos queda 2x más 1 menos 3, hacemos esa cuenta, ¿sí? Nuestro objetivo, dijimos, es darle esta forma, ¿sí? Entonces, hacemos esa cuenta que nos queda 2x más 1 menos 3 nos queda menos 2. Luego de eso, ¿qué decimos? Acá tenemos en los dos términos el valor 2. Podemos sacar ¿qué cosa? 2 como factor común. Y una vez que sacamos 2 como factor común, podemos extraerlo fuera del símbolo de valor absoluto porque 2 es un valor positivo, ¿sí? Entonces lo extraemos de esta forma. Ahora, para nuestro caso que hemos planteado, un épsilon que corresponde ¿a qué? A un 10 milésimo, ¿sí? Como dice acá. Entonces, como nosotros queremos encontrar una relación, ¿sí?, entre este valor épsilon y el valor de delta, ¿sí?, entonces, ¿qué hicimos? Fuimos partiendo de este entorno, ¿sí?, buscando este formato. ¿Llegamos a dónde? A esto. A 2 por el valor absoluto de x menos 1 menor, ¿sí?, que este un 10 milésimo. Tenemos que terminar de despejar. ¿Para qué? Para tener la forma valor absoluto de x menos a. Entonces, el 2 lo pasaremos dividiendo y hemos encontrado la forma que estábamos buscando. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la relación entre delta y épsilon, ¿cuál es? Que delta es igual a ¿qué? A épsilon dividido 2. ¿Sí? Este delta que encontramos acá es igual a ¿qué? A épsilon dividido 2. ¿Sí? Entonces nosotros fijamos ¿qué cosa? Un épsilon, ¿sí? El valor de épsilon que tiene que ver con el radio, ¿sí?, en el eje Y. El radio en el que nos vamos a basar para encontrar, ¿sí?, el límite, ¿sí? Y en función de eso determinamos ¿qué cosa? Un radio, ¿para qué? De acercamiento, ¿sí?, para determinar el entorno reducido del punto 1. Con esto, ¿sí?, simplemente lo que quiero hacer que es mostrarles que la definición que nos lleva a dos entornos, esos dos entornos tienen una relación entre sí, que tiene que ver con que, por un lado, bueno, con el respecto del valor, ¿sí?, de la función respecto del cual me interesa calcular qué cosa, el límite, ¿sí? Por un lado tiene que ver con este entorno sobre el eje Y, por otro lado con el entorno sobre el eje X y los valores de los radios a los que tienen asignados cada uno de ellos, ¿sí? Asigno un valor de épsilon y a partir de ahí determino el valor de delta. Díganme si estas ideas se entienden. Sí. Profe, Sí, tengo una profe. pregunta. Díganme. El épsilon, tipo, ¿de dónde saca que es 0,0001? Bueno, yo tengo eso, lo tengo que determinar según el problema del que se trata, que estoy intentando determinar el límite, ¿sí? Según eso, uno dice, bueno, el entorno del punto que voy a considerar va a ser este y no aquel otro. Siempre van a ser entornos muy pequeños, ¿sí?
Es algo Ok. que determina la persona que investiga o que quiere determinar ese cálculo. O sea, epsilon tiene un valor predeterminado. Sí, tiene un valor que una Sí. persona, ¿sí?, determina. Es un valor predeterminado, a partir del cual se puede determinar cuál es el valor de delta. ¿Otras preguntas, chicos? Bien. Bueno, no siempre, ¿sí?, la relación entre epsilon y delta va a ser la misma. En este caso, ¿sí?, acá dice que delta es la mitad de epsilon, pero no siempre la relación va a ser la misma, podría ser otra, ¿sí? Entonces, acá yo les dejo un par de videos donde, ¿sí?, hace este tipo de trabajo y les muestra otras relaciones. Como les decía recién, entonces, no siempre es la misma relación que va a existir entre delta y epsilon, dependerá de la función. Vamos a ver ahora, ¿sí?, límites laterales. Hace un momento, cuando les mostraba el GeoGebra, ¿sí?, les decía, bueno, me acerco por derecha, me acerco por izquierda. Esas ideas tienen que ver con los límites laterales. Comenzamos con el límite lateral izquierdo. Por definición, y nos vamos a dar cuenta de que hablamos de un límite lateral izquierdo porque lo indicamos de esta forma. Le decimos A, ¿sí?, y por izquierda, ¿sí?, con un menos acá se lee límite para cuando x tiende a por izquierda de la función va a ser igual a ¿qué? Al límite lateral izquierdo. ¿Sí? LI por límite izquierdo. Eso va a ocurrir si solo si, ¿qué tenemos? Para todo epsilon positivo, existe un delta también positivo, de manera que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite, ¿sí?, puede hacerse tan pequeña como se quiera, tomando valores de x suficientemente próximos a A, pero teniendo en cuenta que x, los x menores que a. ¿Sí? Como ahora estamos hablando del semientorno izquierdo, ¿sí?, esos valores son como menores que a. Entonces, ¿qué voy a tener determinado? ¿Sí? Un semientorno desde a menos delta hasta ¿dónde? Hacia a, ¿sí? Porque estoy hablando del semientorno izquierdo. Entonces, como les dije recién, x tiende a por izquierda. De esa forma se lee esta notación. X tiende a por izquierda. Y siempre que nos acerquemos por izquierda al valor A, ¿sí?, de izquierda a derecha, vamos, ¿sí?, nos acercamos por izquierda, ¿qué ocurre? Nos acercamos por valores que son menores que A. Recordemos que en este segmento que estamos representando, los números reales. El conjunto de los números reales, que es un conjunto ordenado. Entonces, si me acerco por izquierda, ¿qué ocurre? Me acerco por valores menores que A. Ahora, el límite lateral derecho se define de una manera análoga. ¿Qué es lo que va a cambiar? Acá, la notación de cómo se define por derecha, que va a ser con un más, que nos va a dar de resultado el límite lateral derecho, ¿sí? Y cuando vengamos acá a la representación gráfica, ¿qué va a ser distinto? En vez de semientorno izquierdo, ¿qué vamos a tener en cuenta? Un semientorno derecho, ¿sí? Entonces, los valores de x, ¿cómo van a ser? Mayores que a. Veamos el caso, ¿sí? Entonces tenemos límite para cuando x tiende a por derecha de la función, va a ser igual al límite lateral derecho. ¿Sí? Solo sí que ocurre. Para todo epsilon positivo, existe un delta también positivo, de manera que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite lateral derecho puede hacerse tan pequeña como se quiera, considerando valores de x suficientemente próximos a, pero
para esos valores de x tomándolos como mayores que a. Entonces tengo el semientorno derecho a, si lo representamos gráficamente, que tenemos a, ¿sí? A más delta. Este es el semientorno que tengo. Entonces, x tiende a por derecha, de esa forma se lee esta expresión, y si extendemos a por derecha, o sea, vamos de derecha a donde, a izquierda, nos estamos acercando por valores mayores que a. Bueno, tengamos en cuenta que a, ¿qué ocurre? Siempre es que punto de acumulación, ¿sí? No importa que no esté considerando valores acá o que no esté considerando valores por derecha acá y por izquierda acá, sino que a todo entorno reducido del punto A va a haber elementos del conjunto que estoy considerando, ¿sí? Del conjunto que estoy considerando tiene que ver con algo con el dominio que tiene esa función, y entonces decimos que ese punto A es de acumulación del dominio. Díganme, chicos, ¿cómo vamos con estas ideas? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, Bien, entonces, profe. perfecto. Entonces, a partir de esto, que tenemos límite lateral izquierdo, límite lateral derecho, ¿sí? Y entonces vamos a sacar una conclusión o corolario que dice que para que exista límite de la función para cuando x tiende a, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces vamos a decir que existe límite para cuando x tiende a de la función igual a L, si pasa ¿qué cosa? El límite por izquierda es igual al límite por derecha para la función y es igual a ese valor L. L es un valor único y finito, ¿sí? Y recibe el nombre de verdadero valor. Entonces, ¿cuándo va a existir límites? Acá estamos analizando la existencia del límite finito y entonces decimos que existe límite cuando los límites laterales son iguales e iguales a un número único y finito. Esto de que recibe el nombre de verdadero valor se refiere a que es el verdadero valor que debería asumir la función, ¿sí?, en este valor de tendencia. Y después cuando veamos gráficos, avancemos un poquito, le vamos a encontrar más sentido a esto de, que diga el nombre es el verdadero valor. Esto que dice el nombre es el verdadero valor. Vamos a ver de qué se trata el paso al límite. Paso al límite es una operación, ¿sí?, que consiste en reemplazar a la variable por su valor de tendencia. Esto lo hicimos ya como para explicar algo sobre la definición. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos límite para cuando x tiende a 1 de 2x, de 2 más 5x. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor de tendencia 1 acá donde tenemos la x y hacemos las cuentas. Entonces, 5 por 1, 5, más 2, 7. Ese será el valor del límite. Cuando x tiende a 1, el límite de la función, el valor de y al que se acerca, ¿cuál es? 7. Si tenemos esta función, x cuadrado más 3x menos 5, ¿sí?, y el valor de tendencia es 2, reemplazamos por 2 en cada uno de los lugares donde encontramos la x, y entonces decimos 2 al cuadrado 4, 3 por 2 6, 4 más 6 10, menos 5 será 5. Entonces, ese será el valor del límite. Cuando x tiende a 2, el límite de la función es 5. Ahora, si tenemos este caso, tomamos límite, reemplazamos por 4, 4 al cuadrado es 16, 16 menos 16 nos da 0, y en el denominador, 4 menos 4 nos da 0. Entonces nos da 0 dividido 0. En ese caso, no podemos decir que el límite de la función es 0 dividido 0. 0 dividido 0 no tiene sentido aritmético.
En este caso decimos entonces que el límite es indeterminado. Eso no quiere decir que no exista algún límite, no lo sabemos. Tendremos que levantar la indeterminación y así averiguar si el valor del límite o el valor de la tendencia de la función, ¿sí?, para cuando x tiende a 4. ¿Sí? Entonces la operación de paso al límite nos puede llevar a encontrar directamente el límite de la función o no, nos puede llevar, ¿sí?, a encontrar una indeterminación que nos dice, bueno, tenés que trabajar un poco más para encontrar el valor del límite. ¿Cuáles son los posibles resultados del cálculo? O sea, si me encuentro una indeterminación en el camino, levanto la indeterminación. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles resultados del cálculo de un límite? Puede ser un número, por ejemplo, para esta función, ¿sí? Ya vamos a ver algún valor de tendencia. Puede ser infinito, por ejemplo, los casos que se pueden dar en estas dos funciones para ciertos valores, y puede ser que el límite no exista. Entonces, calculo un límite y puedo obtener de resultado un número que nos dé una magnitud infinita o que no exista ese límite. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos casos, vamos a verlo con un gráfico y para qué valor de tendencia vamos a considerar cada una de estas situaciones. En el ejemplo de la función lineal y igual a 3x más 2, sabemos, ¿sí?, que el dominio de esa función son todos los reales. Entonces podríamos analizar, ¿sí?, en cualquier valor real, ¿sí?, vamos a tomar en este caso el valor de tendencia 3, ¿sí?, para analizar qué ocurre con el límite de la función. Tenemos acá graficada la función lineal y decimos, ¿sí?, que cuando x tiende a 3, o sea, me acerco por derecha y por izquierda a 3, ¿sí?, ¿a dónde se acerca la función? ¿Cuál es su límite? ¿Qué valor tendríamos acá? 11. 11, exactamente. Entonces, cuando x tiende a 3, para esta función, el límite, ¿sí?, va a ser 11. Vieron que siempre el valor del límite está relacionado ¿con qué? Con un valor de y. Entonces, el resultado de ese cálculo que nos da un número. Podríamos haber analizado cualquier otro valor, ¿sí?, real, ¿sí?, y nos hubiera dado, ¿sí?, a partir de reemplazar por ese valor real acá, el valor del límite respectivo. Si analizamos la función y igual a 1 sobre x, ¿sí?, vamos a ver que el dominio de esa función son los reales menos el 0. ¿Por qué los reales menos el 0? ¿Qué pasa en 0? Si tengo acá 1 dividido 0, ¿qué ocurre? Obtengo un valor de y. No existe la división por 0. No existe. No existe la división por 0, entonces no puedo obtener un valor de y o un valor de la función o un valor de ordenada, ¿sí? Por eso está excluido como del dominio de la función. Si graficamos esta función, ¿sí?, tiene esta forma, ¿y qué sería interesante estudiar? Porque la realidad es que es interesante estudiar el límite en determinados valores de x o para determinados valores de x. En este caso, ¿qué sería interesante estudiar? Estudiar qué pasa en 0, ¿sí?, que está excluido del dominio de la función. Recuerden que la idea del límite o el concepto de límite, ¿cuál es? Ver qué pasa en las inmediaciones del punto, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero ver? ¿Qué pasa en las inmediaciones de 0? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si me acerco a 0 por derecha, vemos las flechitas turquesas, ¿sí? Me acerco a 0 por derecha, ¿hacia dónde tiende la función? ¿Hacia dónde va? Hacia el infinito. Hacia más infinito. Hacia más infinito. Muy bien. Y fíjense qué pasa
si me acerco a 0 por izquierda? ¿A dónde tiende la función? ¿Hacia dónde va? Hacia el menos. Hacia el menos infinito. Muy bien, entonces estoy viendo qué pasa en las inmediaciones de 0. Pero fíjense qué pasa 0. La función no está definida en 0, no pertenece al dominio de la función. Pero a través de esta herramienta del límite, ¿qué puedo ver? ¿Qué pasa en sus inmediaciones? ¿Sí? Distinto al caso de la función lineal, que es que el valor 3 sí estaba definido para la función, y entonces yo podría haber averiguado el valor de la función en el punto 3, voy a ir hacia atrás, así no es pura memoria, ¿sí? Podría haber averiguado el valor de la función en 3, hago 3 por 3, 9, más 2, 11, y me da, bueno, el valor de la función en 3 es 11, y también, ¿qué hice? Apliqué el concepto de límite, esta idea de estudiar qué pasa en los alrededores de 3, no me importa qué pasa en 3. En este caso, por tratarse de una función lineal que dijimos, está definida para todos los reales. Pero la otra función, la función igual a 1 sobre x, estaba definida para los reales menos el 0. Y miren lo útil que me resulta esta idea, este concepto de límite, para ver qué es lo que pasa en las inmediaciones de 0. ¿Sí? O sea, tal vez se ve menos útil en una función que esté definida para el valor que se analiza, pero le encontramos, nos damos cuenta de la vuelta que tiene esto, lo importante que es esto, cuando se nos presentan casos como este. Veamos otro ejemplo, el ejemplo del logaritmo. El logaritmo está definido ¿para qué? Para los reales positivos. El dominio de esa función son los reales positivos. Entonces, tengo graficado acá el logaritmo. Me acerco a 0 por derecha. ¿A dónde tiende la función? Menos infinito. A menos infinito. Bien. Entonces, cuando estudio qué pasa, ¿sí? Límite para cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de x, ¿sí? La función tiende a menos infinito. En este caso, ¿por qué solamente me interesa estudiar 0 por derecha y no como en este caso que pasa por derecha y por izquierda? ¿Por qué es eso? ¿Con qué está relacionado este estudio que hago por derecha nada más? Un diferencial. Dominio del logaritmo positivo. Claro, acá como dice Nahuel en el chat, bueno, me están diciendo ahora, el dominio de la función son los reales positivos, ¿sí? 0 es punto de acumulación, ¿sí? Me puedo acercar por valores, ¿sí? Por estos valores reales positivos, que son del conjunto dominio, ¿sí? Pero no está definido por izquierda, o sea que no me puedo acercar por izquierda, solo por derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quisiera poner acá un valor de x negativo acá, ¿qué pasa? El logaritmo no existe, o sea, no está definido, por eso tampoco hay gráfica. Entonces tampoco va a existir, ¿qué cosa? El límite, ¿sí? Si yo quisiera poner acá valores negativos, no existe límite, ¿por qué? Porque la función no está definida para esos valores. En cambio, sí está definida la función para los reales positivos, por eso es que me voy a acercar solamente por derecha. Entonces dijimos, posibles resultados del cálculo de un límite es que nos dé un número, ¿sí? Un número real cualquiera, que nos dé infinito, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Podría darnos para una función los dos infinitos positivos, los dos negativos, bueno, una combinación como en este caso, tener uno solo como en este caso. Y la otra opción es que no exista el límite, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver un ejemplo de cuándo el límite puede no existir, ¿sí? Acá tenemos planteada la función y igual al seno de x. Tenemos graficada la función seno, que es una función que va a estar definida entre los valores, ¿sí? Menos 1 y 1, ¿sí? Va a tener, ¿sí? Las imágenes para los distintos valores reales que puede asumir, ¿sí? Va a estar contenida o acotada entre menos 1 y 1. Entonces, si nosotros queremos analizar el límite para cuando x tiende a más infinito, o sea, me voy
¿sí? Hacia el más infinito. ¿Qué ocurre, ¿sí? Con la función? ¿A dónde tiende? Y vamos viendo que primero va tomando valores y acercándose a 1, para luego ¿qué? Cambiar y acercarse ¿a dónde? A -1. Y luego volver a acercarse a 1, ¿sí? Va pasando por todos estos valores intermedios, y luego a -1, y así sucesivamente. En el infinito, en el más infinito, ¿esa situación cambia? No, no cambia, porque es una función que tiene ese comportamiento. Siempre oscila entre -1 y 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a decir que no existe el límite. Recién vimos que el límite es un número único, ¿sí? ¿Sí? O una tendencia única. No puede ir para un lado y para el otro. No decimos que el límite es 1 y -1, ¿sí? El límite va a ser de tendencia única. Entonces, ¿a dónde? ¿Sí? Para poder decir que el límite para esta función, para cuando x tiende a más infinito, es algo único, no podemos. ¿Por qué? Porque vemos que va oscilando la función y entonces llega hasta el 1 y vuelve al -1 y va otra vez hasta el 1 y el -1, entonces decimos que no existe. ¿Qué va a ocurrir cuando el límite, si queremos analizar el límite para cuando x tiende a menos infinito para la función seno? Y exactamente lo mismo, porque el comportamiento de la función sigue siendo el mismo, ¿sí? La función está acotada entre -1 y 1, y a medida que vamos más lejos hacia el menos infinito, ¿sí? Vamos viendo, ¿sí? Que va a -1, vuelve a 1, va hacia -1, vuelve a 1, y entonces nuevamente decimos que el límite no existe. Entonces, resultados del cálculo de un límite, ¿sí? Un número real cualquiera que nos dé infinito, positivo o negativo, o que no existe el límite. Esas son todas las posibilidades que tenemos. Entonces, vamos a pasar a ver los casos de indeterminación, ¿sí? Vamos a decir, hay 7 indeterminaciones, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera que vimos, ¿sí? Cuando vimos la operación del paso al límite, que es la indeterminación de 0 sobre 0, que la vamos a llamar cociente de infinitesimos. En unas pocas clases vamos a explicar por qué se dice cociente de infinitesimos, ¿sí? En principio le decimos 0 dividido 0, dijimos que era una indeterminación. Vamos a ver cuáles son las indeterminaciones y por qué decimos que se trata de indeterminaciones. La justificación que les voy a dar yo tiene que ver con el sentido aritmético, ¿sí? De la operación que se está presentando. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando vemos 0 dividido 0, ¿qué vamos a decir? Que si tenemos 0 dividido un número cualquiera, en el resultado de ese cálculo nos da 0. Y si tenemos un número dividido 0, el resultado de ese cálculo no existe porque la división de 0 por 0 no está permitida. Entonces ya tenemos para este planteo 0 dividido 0 que nos da de resultado 0 o que no existe. Y entonces también podemos preguntar si nos puede dar otra cosa u otro valor. Nos podría dar infinito, nos podría dar otro número, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la indeterminación. Siempre que operamos en el conjunto de los números reales, nosotros vimos que el conjunto de los números reales cumplen con ciertas propiedades y que cierto cálculo que hagamos siempre nos va a dar un resultado único. Y acá decimos de 0 dividido 0 y no estamos obteniendo desde el punto de vista de la aritmética un resultado único. Entonces, por eso estamos hablando de ¿qué? De una indeterminación. Vamos a ver un video de Sainz de Cabezón donde explica esto que ocurre, ¿sí? Cuando tenemos 0 dividido 0, ¿sí? Pero desde el punto de vista de unas sucesiones. Bueno, la idea esta que toma Sainz de Cabezón, ¿sí? De usar sucesiones y ver distintas formas de acercarse a 0, tiene también que ver con el concepto de límite, ¿sí?
Y con esta idea de que, bueno, depende de cómo sean las sucesiones, nos pueden dar distintos valores y todas, ¿sí?, se acercan a 0 sobre 0. ¿Cuál es la justificación de por qué es indeterminado? Porque estamos pensando que nos puede dar distintos valores, pero a partir de que, en el caso de Sáenz de Cabezón, de las sucesiones que plantea, y en el caso mío, a partir de la aritmética común, de lo que conocemos sobre esto de realizar divisiones. Entonces vamos a continuar con el resto de los casos de indeterminación. En el caso del cociente de infinitos, podemos pensar, si hacemos infinito dividido un número, ¿sí?, nos va a dar un valor infinito. Si un valor extremadamente grande dividido cualquier número, nos va a seguir dando un valor extremadamente grande. Y si a un número lo dividimos infinito, ese valor nos va a dar 0, o sea la tendencia, ¿sí?, si hacemos un número cualquiera, no sé, 5, lo dividimos un número extremadamente grande, ¿sí?, eso nos va a dar como valor 0, un número muy, muy pequeño. Entonces, ¿nos da infinito? ¿Nos da 0? ¿Nos da otro valor? Nos podemos preguntar en este caso. De la misma forma, vamos a analizar el caso de la indeterminación 0 por infinito. Si a 0 lo multiplicamos por un número cualquiera, todo número multiplicado por 0 nos da de resultado 0. Y si a un número cualquiera lo multiplicamos por infinito, ¿sí?, no importa cuál sea este número, ¿sí?, digamos que el que manda, ¿sí?, este que es más grande, el resultado va a ser un número muy, muy grande, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado en definitiva? ¿Va a ser 0? ¿Va a ser infinito? ¿Va a ser otro valor? En el caso de la diferencia de infinitos, podemos pensar que infinito menos un número cualquiera nos va a dar infinito, ¿sí? Si hay un número muy grande, le sacamos 1, 2, 3, 10.000 o 5 millones, ¿sí?, sigue siendo un número muy grande. Si hacemos un número menos infinito, ¿qué va a ocurrir? Nos va a dar menos infinito. Y si hacemos una diferencia de infinitos, cuando esos infinitos, ¿sí?, son muy, muy cercanos, ¿qué va a ocurrir? Nos va a dar un número concreto. Entonces, ¿qué nos da de resultado? Nos va a dar infinito, nos va a dar menos infinito, nos va a dar un número, ¿sí? ¿Qué número? ¿Sí? Entonces, por eso también esta situación se trata de una indeterminación del límite. En el caso que tengamos esta indeterminación, ¿sí?, 0 sobre 0, vamos a decir, ¿sí?, dijimos que esta expresión, ¿sí?, carece de sentido preciso, ¿sí?, no tiene sentido aritmético y no tiene un sentido preciso para un valor concreto, ¿sí?, porque esta indeterminación se obtiene a través de una tendencia de x hacia a. Pero sí, está bien definido el límite de la función para cuando x tiende a, entonces vamos a decir que ese límite se lo considera el verdadero valor de la función en a, ¿sí? Y ya vamos a seguir ahondando sobre esto. Por ahora, bueno, dejamos esta idea. Entonces vimos hasta ahora, como casos de indeterminación, cociente infinitésimo, cociente de infinitos, 0 por infinito y la diferencia de infinitos. Otros casos de indeterminación, ¿sí?, son estos tres: 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Veamos por qué son indeterminados. Vamos a decir que si tenemos 1 elevado a un número cualquiera, no sé, 1 a la 1, a la 2, al cuadrado, al cubo, a la quinta, a la décima, etcétera, ¿sí?, que nos va a dar 1, ¿sí?, porque hay que multiplicar 1 esa cantidad de veces a la que está elevada, ¿sí?, elevado el 1, ese número que nos indica acá. Entonces el resultado es 1. Eso por un lado, si analizamos 1 elevado a un número. Ahora, si un número cualquiera, ¿sí?, en este caso decimos un número mayor que 1, está elevado al infinito, ¿qué nos va a dar? 2 al infinito, 5 al infinito, 10.000 al infinito, cualquier número real positivo al infinito que nos va a dar. Infinito, ¿sí?
Y si tomamos un número real entre 0 y 1 elevado al infinito, ¿qué va a ocurrir? Nos va a dar 0, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Va a ser 1, va a ser infinito, va a ser 0, va a ser otro valor. Si tomamos el caso de la indeterminación 0 a la 0, podemos pensar 0 elevado a un número, ¿cuánto nos da? 0. Y un número elevado a la 0, ¿qué nos da? Todo número elevado a la 0 nos da 1, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el resultado? 0, 1, otro valor. Y en el caso de infinito a la 0, tomamos infinito elevado a un número, nos da infinito. Un número cualquiera elevado a la 0, que nos va a dar 1. Bueno, y entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Va a ser infinito, va a ser 1, va a ser otro valor, ¿sí? Por eso pensamos, ¿sí? O decimos que estos casos son indeterminados. ¿Cómo Profe, vamos? Sí. entonces cuando un resultado nos dé a una indeterminación, vamos a tener que colocar solamente ese resultado a la indeterminación y No, justificarlo, o no, solamente colocar. justo iba a decirle eso. ¿Cómo vamos a hacer, sí, para determinar cuál es el valor del límite si hemos obtenido alguna de estas 7 indeterminaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la indeterminación. ¿Y cómo vamos a hacer para levantar la indeterminación? Vamos a utilizar, ¿sí?, algún procedimiento algebraico mediante el cual podamos obtener el valor del límite. Y ese procedimiento algebraico va a tener que ver con ¿qué? Con cómo es la función y cómo es la indeterminación que se presenta. ¿A qué me refiero con cómo es la función? ¿Sí? ¿De qué tipo de función se trata? ¿Sí? Supongamos que se trata de una función racional, ¿sí? Y nos da una indeterminación de este tipo, o una función racional y nos da una indeterminación de este tipo, ¿sí? Realizaremos distintos procedimientos algebraicos según las características de la función y la indeterminación que se presenta para poder encontrar el valor del límite de esa función para el valor especificado. Cero por infinito, ¿sí? Sí, ¿Qué dijimos? Lo analizamos desde el punto de vista aritmético sobre lo que sabemos sobre esto. Pues nosotros estamos diciendo, esto es indeterminado. Pero a ver, pensemos, cuando multiplicamos 0 por un número cualquiera, ¿cuánto nos da? 0. ¿Sí? 0. Y si multiplicamos un número cualquiera por infinito, ¿cuánto nos da? Infinito. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que es indeterminado? Porque al analizar desde el punto de vista aritmético, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos obteniendo un resultado 0 y un resultado infinito, ¿sí? Entonces, o podríamos tal vez obtener otro valor. Acá yo no estoy pensando en sucesiones como acá planteó Sainz de Cabezón u otras estrategias, solamente estoy pensando en lo que sé de aritmética, ¿sí? Y ya veo que tengo dos consideraciones. Y entonces digo, ¿y entonces cuánto me va a dar 0 por infinito? Por eso es indeterminado, ¿se entiende? Está, profesor. Bien, ¿otras consultas, otras preguntas? Voy a recapitular entonces lo que vimos hasta ahora. O sea, nos faltan ver un montón de cosas para que todo cierre, ¿sí? Pero bueno, esto es lo primero que tenemos que empezar a ver. Entonces, vimos cuál es la idea del límite, ¿sí? Que el límite es una herramienta que nos permite estudiar qué pasa en las inmediaciones de un valor de x igual a a, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice en las inmediaciones? Porque no importa si el valor de a está definido o no en la función. Por eso, ¿yo qué hago? Estudio qué pasa en las inmediaciones de a para saber cuál va a ser el comportamiento de la función, cuál va a ser qué cosa, el valor del límite de la función para ese valor de tendencia a. Entonces, vimos, ¿sí?, cómo se describe en forma simbólica el límite finito,
¿sí? Y dijimos que el límite para cuando x tiende a de f de x es igual a L, ¿sí? Sí, solo sí que ocurre para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, de manera que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite puede hacerse tan pequeña como se quiera, ¿sí? Tomando valores de x suficientemente próximos a, ¿sí? Entonces, esto como primera idea, y dijimos que el valor de a, que era un punto de acumulación. Y que el valor del límite estaba asociado a ¿qué? A un valor de i o a un valor de ordenada. Vimos estas ideas también con GeoGebra sobre una función lineal y además sobre esta función cuadrática. Vimos cuál era la relación o cuál es la relación para este caso que existe, ¿sí?, entre estos dos entornos y además entre los valores de epsilon y delta para tener una idea, ¿sí?, del significado. Se fija el valor de epsilon y a partir de ahí obtuvimos un valor de delta. ¿Sí? La relación que existe entre uno y otro no es fija, en este caso es epsilon sobre 2, pero en otros casos, según les mostré en los dos videos recomendados, ¿sí?, las relaciones que existen son distintas y después pueden, si quieren, analizarlos, verlos, resolverlos, y tienen que ver esas relaciones que son distintas con cómo son las funciones. Además vimos, ¿sí?, que podemos analizar el límite lateral izquierdo, límite lateral derecho, ¿sí?, para las funciones, y sacamos como conclusión que para la existencia del límite finito, ¿qué tiene que ocurrir? Que los límites laterales tienen que ser iguales e iguales a un número finito. Y luego avanzamos, ¿sí?, en la operación de paso al límite, donde vimos que eso consistía en ¿qué? En reemplazar por el valor de tendencia del límite todas las x que están en la función. A partir de eso obteníamos el valor del límite. Pero podía ocurrir, ¿sí?, que realizáramos la operación de paso al límite y no obtuviéramos el valor del límite, sino que nos encontráramos con una indeterminación, que dijimos que una indeterminación no tiene sentido aritmético. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No encontramos el límite de la función, o sea, cuando x tiende a 4, ¿a cuánto tiende esta función? No lo encontramos. ¿Qué necesitamos? Levantar la indeterminación mediante algún procedimiento algebraico. Que ese procedimiento algebraico va a estar determinado por cómo sea la función y cómo sea la indeterminación a la que encontremos. Y como resultados del cálculo del límite vimos que podemos obtener un número, ¿sí?, también infinito o más o menos infinito, o puede ser que nos dé como resultado que el límite no existe. Vimos ejemplos de cada uno de los casos y la importancia de la herramienta del límite que nos permite, ¿sí?, estudiar qué ocurre en las cercanías de un punto, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque pudimos verlo claramente en este caso, que esta función no está definida en x igual a 0, pero aún así pudimos encontrar qué cosa. ¿Cuál es la tendencia o a dónde va la función cuando x tiende a 0 por derecha y cuando x tiende a 0 por izquierda? Y además vimos todos los casos de indeterminación que se pueden presentar y hemos justificado que son indeterminados en todos los casos desde el punto de vista aritmético y en el caso del cociente de 0 dividido a 0, ¿sí?, a través de la idea de las distintas sucesiones.